Buenas noches. Vamos dando inicio, acceso a todos los participantes de hoy. La tercera sesión, la anteúltima, en la que vamos a desarrollar la teoría de Enrique Gimbernat Ordey, en donde nos vamos a preparar, se supone, para lo que más vinimos a buscar de este libro, la última sesión, los delitos calificados por el resultado, aunque todos sabemos que esto fue una excusa para leer un clásico, para saber más sobre teoría del delito. Vamos a ver si un minutito más de rigor y arrancamos. Qué bueno que, a pesar de ser la tercera sesión consecutiva en un mes, seguimos estando acá. Nos queda la última. Bueno, alguien puede ir dando también acceso mientras yo inicio esto, ¿sí? Si ven que aparece alguien. Gracias. Bueno, vamos a arrancar formalmente entonces con este tercer encuentro del seminario de lectura del libro Delitos Cualificados por el Resultado y Causalidad de Enrique Gimbernat. No me voy a cansar de mostrarlo por las dudas que se estén uniendo a este seminario recién ahora. Este seminario se realiza en el marco del proyecto de investigación de CIT-UBA, Delitos Calificados por el Resultado y un montón de cosas más. Lo dirijo yo, pero somos un grupo muy grande de estudiantes recién egresados. eh, Algunos ya son especialistas, otros son magísteres, tenemos algunos doctorados, doctorandos, maestrandos, etcétera. Un grupo de personas que quiere aprender derecho penal, que estamos todos motivados por la pasión de la teoría del delito, y por suerte nos acompañan eh, algunos extras, algunas personas más que nos vienen acompañando desde el principio, y acá están firmes. Como yo digo siempre, nos alegra un montón saber que en esta tarea de seguir aprendiendo derecho penal no estamos solos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es analizar ya la segunda parte del libro, los capítulos 1, 2, 3 y 4, si no me equivoco. El autor, en esta parte del libro, va a seguir criticando algunas cosas. Recordemos un poquito lo que veníamos diciendo. El autor criticó la teoría de la causalidad adecuada, pero no criticó la teoría de la causalidad adecuada desde un punto de vista causal, sino desde un punto de vista normativo. Es decir, se le quería hacer decir, se le quería dar una función a la teoría de la causalidad adecuada que la teoría de la causalidad adecuada no podía cumplir. Vamos a seguir leyendo este texto en clave histórica, en el contexto en que se estaba desarrollando la teoría de Enrique Gimbernat en mediados del siglo pasado, en donde todavía la teoría de la imputación objetiva que hoy conocemos no estaba desarrollada, se estaba desarrollando, y estaban justamente criticando las teorías causalistas, después las finalistas, que intentaban dar una respuesta acerca de cómo dejar afuera aquellas causas inadecuadas, aquellas conductas que no eran relevantes jurídico-penalmente. ¿Cómo hacer para que esto no sea arbitrario? ¿Cómo brindar un criterio objetivo, pero esto va a ser el resultado de todo este libro, para poder dejar afuera conductas que, siguiendo la terminología de Gimbernat, no son adecuadas, que son irrelevantes, etcétera? Gimbernat nos muestra que la teoría de la condición adecuada, nos mostró ya, no puede cumplir este rol. Vamos a comenzar el análisis de esta segunda parte a partir de las teorías finalistas, en donde van a tratar de darle este rol a la teoría de la acción. Le van a intentar hacer decir a la acción todo lo que la causalidad no pudo decir, y después de una larga discusión con todos los autores que lo intentaron, lo va a rechazar, y por fin vamos a llegar a la teoría, a lo que él desarrolla, al gran aporte de Enrique Gimbernat, un aporte que, como él nos muestra en el libro, fue tomado por los autores alemanes, incluso el propio Roxin.
tomó este aporte de Enrique Gimbernat y tuvo que incluirlo en su propuesta de imputación objetiva como un tercer criterio, pues lo vamos a estudiar como un tercer criterio de imputación objetiva. Bueno, hoy van a exponer el texto, es más largo, no por eso vamos, o por lo menos ese es mi objetivo y espero que el de los expositores también, no por eso vamos a aumentar la cantidad de tiempo de exposición, esto es prescriptivo, no es descriptivo. ¿Sí? Vamos a intentar que la discusión se mantenga con la misma fuerza, no con la fuerza que tiene mi voz hoy porque me duele la garganta, sino con la misma fuerza que tuvo el encuentro anterior. Y me gustaría destacar del texto las páginas 103 a 109. Me parecieron una joya, un regalito que cualquier profesor de Derecho Penal, cualquier profesora de Derecho Penal tiene que poder darle a sus alumnos y mostrarles, este es el resumen. Yo cuando lo leía pensar que yo llegué a esto después de leer un montón de autores, y él ya lo decía y con esta simpleza, pero a su vez con esa precisión que tanto caracteriza a Enrique Gimbernat. Por supuesto que ya pasó a formar parte de los textos obligatorios, aunque sean 7 páginas, no por eso son poco importantes, absolutamente relevante la consistencia que tienen esas pequeñas páginas para poder identificar los conceptos básicos de la teoría del delito, sobre todo de la atribución de imputación de las conductas. Súper recomiendo que después vuelvan a 103 a 109 y se fijen en la belleza que tienen esas páginas. Bueno, ¿qué vamos entonces a ver hoy en esta obra? O sea, voy a hacer como de nuevo el resumen. Vamos a terminar de criticar a las teorías tradicionales de la causalidad, a la teoría de la acción, pero a la teoría de la acción no causalmente entendida, sino con este contenido final o social, etcétera. Y vamos a entrar en la teoría de la reprochabilidad objetiva que nos trae Enrique Gimbernat. El principal objetivo entonces va a ser poder reubicar estos problemas de atribución de responsabilidad penal, que antes, insisto, estaban ubicados en la causalidad, después en la acción, y en la acción final, donde no está atravesada por el dolo, porque ya, bueno, esto va a surgir ahora, y a partir de esto Gimbernat va a tratar de hacer esta división, como estaba haciendo también Roxina al mismo tiempo, en el mismo momento, y tratar de atribuirlo en la parte objetiva de la tipicidad. En la sesión que viene vamos a trabajar ya con los delitos calificados por resultado, pero bueno, todos sabemos que Gimbernat usó esta forma, estas estructuras complejas de imputación para poder terminar de mostrar su teoría de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad penal que él propio está desarrollando. Van a hablar Ariel Liñado y Sofía Barros Méndez, los dos son egresados de la UBA y además son magíster por la Universidad de San Andrés. Eh, no sé, Sofía creo que va a empezar primero, ¿sí? Quedamos así. Sofía arranca, después sigue Ariel, cierro y hacemos un poco de discusión. Muchas gracias a todos los que están acá por seguirnos acompañando y los espero en la discusión. Bueno, Ale, previamente a arrancar me gustaría agradecerte principalmente por la confianza y como siempre digo, por motivar la creación de este tipo de espacios que en la vida académica son fundamentales y también a Ariel que con nuestras idas y vueltas conversando previamente a la exposición, la verdad que surgieron grandes y fructíferas discusiones. Como bien dijo Alejandra, en la sesión de hoy la idea es abordar desde las páginas 103 hasta las 174, es decir, la segunda parte de la obra de Gimbernat. El autor comienza, digamos, esta segunda parte del libro recapitulando lo que desarrolló en la primera parte y en ese marco precisa y arranca precisando que la mayoría de las teorías causales son un intento de establecer limitaciones a la responsabilidad eh, dentro del campo de la tipicidad y que por consiguiente ese intento debe considerarse definitivamente fracasado. Vuelve a reiterar que doctrinas como la interrupción del nexo causal o la teoría de la causación adecuada operan con criterios que no se relacionan con el enlace material entre acción y resultado,
sino que dependen del conocimiento subjetivo del autor sobre ciertas circunstancias. Y justamente por esto, eh, para Gimbernat, este enfoque es problemático porque el conocimiento subjetivo no altera o no puede alterar bajo ningún punto de vista el acontecimiento objetivo que tiene lugar en la realidad. Así entonces, el autor nos va a decir que las teorías individualizadoras de la causalidad, que buscan distinguir entre causa y condiciones basándose en criterios científico-naturales o filosóficos, son completamente inservibles en el derecho penal. No porque no tengan una utilidad en otros campos o en la ciencia, sino porque en el ámbito jurídico penal es fundamental buscar un enfoque distinto. Para él, la teoría entonces de la equivalencia es la más correcta desde un punto de vista lógico u ontológico, siempre que con ello a lo que se quiera referir sea el concepto de relación causal, ¿no? Esto es, el enlace material entre condición y resultado, ya que un requisito imprescindible para que haya responsabilidad penal es que el autor haya contribuido materialmente de algún modo al resultado. Si no lo ha condicionado, entonces, bueno, faltará uno de los presupuestos del delito. En conclusión, entonces, para Gimbernat, es lógico afirmar que existirá responsabilidad si el comportamiento es condición de ese resultado. Sin embargo, y ahí es cuando arranca un poco a desarrollar su teoría, no es posible sostener a partir de esta teoría que toda condición del resultado sea antijurídica. Por consiguiente, la postura que el autor le asigna a la causalidad, y en palabras de él, es muy modesta, ¿no? Es únicamente relevante en tanto y en cuanto pueda explicar el nexo ontológico, más no cuestiones relativas a la antijuricidad y al plano normativo. A partir de esto, Gimbernat adelanta que su posición se halla dentro de la línea de los que consideran que la diligencia de vida es un elemento de lo injusto, del injusto típico, y llama, y comienza llamando su posición, eh, la teoría de la reprochabilidad objetiva. Así va a intentar, digamos, a lo largo de toda esta sección, demostrar que la reprochabilidad objetiva constituye, o es la que constituye primeramente el injusto, y que sin ella entonces el injusto no puede configurarse. Desde este marco explica entonces que la antijuricidad es el juicio objetivo de disvalor en el cual no se tiene en cuenta para nada y bajo ningún punto de vista las eventuales particularidades de sujetos concretos, sino solo el acto desligado de cualquier sujeto particular y vinculado únicamente a una especie de sujeto ideal, ¿no? Él va a mencionar y a referir a esta idea de el hombre normal o el hombre prudente, digámosle persona prudente para simplificarlo. Entonces, ese juicio negativo que se realiza en la jurisprudencia consiste en una reprochabilidad objetiva, y ese es el foco, y ahí pone el foco el autor. En otras palabras, entonces, la reprochabilidad objetiva consiste en un juicio de disvalor que recae porque se ejecuta, perdón, una acción que el hombre, que el sujeto prudente, no habría cometido. Entonces, es a partir de tales argumentos y con ejemplos concretos de acciones inadecuadas, por ejemplo, el marido que paga las vacaciones y que suceden algunas cosas, acciones riesgosas realizadas diligentemente, como por ejemplo la medicina, la práctica de la medicina, que en verdad expresa que los problemas tradicionalmente asociados a la causalidad no deben ser tratados allí, sino que deben ser trasladados y discutidos en el plano de la antijuricidad típica, ya que la adecuación y la diligencia debida, nos va a decir él, son elementos de lo injusto, no porque las acciones diligentes no causen el resultado, sino porque carecen de los presupuestos necesarios para ser calificadas de típicamente antijurídicas. Esto, según Gimbernat, apoyaría entonces una distinción claramente estricta entre lo que él entiende como causalidad material y causalidad jurídica. Luego entonces de finalizar con el primer capítulo, que es justamente lo que Alejandra refería, que es sumamente enriquecedor, él ya se adentra, luego de posicionarse, ¿no?, respecto al problema de la causalidad, el autor se adentra a discutir las teorías de la acción. Hace un gran desarrollo sobre esa crítica, voy a intentar sintetizarlo lo más que pueda. Gimbernat en este marco expresa que es inevitable para él enfrentarse con las teorías final y social de la acción, porque sus partidarios atribuyen justamente al concepto de acción la misión que antes se le atribuía o se le encomendaba a la causa, ¿no? La determinación de la acción típica.
Para él entonces las teorías de la acción cometen exactamente los mismos errores que las de la causalidad, como bien adelantaba Alejandra, y los dos grupos de teorías descansan entonces sobre la misma idea a su criterio inexacta. Entonces, allí donde ya fracasó un concepto ontológico, es decir, el de la causalidad, no puede dar resultados positivos otro de la misma naturaleza, el de la acción, ya que justamente el núcleo de lo típico solo puede ser un concepto normativo. La crítica entonces que le realiza al finalismo, él inicia, digamos, su crítica tomando el concepto primario que el finalismo había desarrollado, es decir, analizando su concepción originaria, la cual para el momento, desde ya de esta obra, incluso ya había sido abandonada por sus seguidores. En los comienzos del finalismo, como todos sabemos, la acción era conceptualizada como toda aquella que se dirige a una finalidad. Y desde ese entendimiento, para explicar los delitos imprudentes, Belzel crea el concepto de finalidad potencial. ¿Qué es esto? Él lo explicaba como la capacidad de prever un resultado posible al actuar, incluso si ese resultado no es el objetivo principal de la acción. De esta forma, entonces, las conductas imprudentes se diferencian de un mero proceso natural en que ellas en realidad son evitables por medio de la finalidad posible de su causal. Ahí nos da el autor el caso o el ejemplo de limpiar el fusible y qué pasa si el fusible se dispara. A partir entonces de esta conceptualización para Gimbernat, el finalismo se olvida que la acción de matar no es más que el ejemplo de una acción. Y con la finalidad potencial y para salvar la existencia justamente de la acción en la imprudencia, lo que nos dice Gimbernat es, bueno, se pasa de largo el fin, es decir, la limpieza del arma, que el autor en realidad perseguía, y se recurre a una especie de meta, ¿no? Que en ese caso sería, bueno, la muerte, a la que no estaba, en definitiva, encaminada la conducta de la gente. Belzel va a terminar abandonando este principio, dada la poca aceptación que encontró la finalidad potencial, y terminó por aceptar que acción es toda manifestación de voluntad dirigida finalmente a un resultado, ¿no? Un resultado cualquiera. Por eso, a criterio de Gimbernat, la teoría del finalismo explica hoy la acción ni más ni menos que como lo hacía el concepto tradicional causal de acción. Y de esta manera, entonces, tanto la teoría causal como la finalista coinciden en lo referente a los requisitos necesarios para que exista una acción humana. Sin embargo, eh, se plantea Gimbernat, si cada una de estas teorías conduce a resultados diferentes, aún teniendo el mismo concepto de acción, se debe a que el planteo del problema se realiza de formas distintas, ¿no? Mientras que la teoría causal en realidad excluye del tipo todos los procesos naturales, bueno, el finalismo va a excluir todas aquellas acciones que no están dirigidas al resultado típico. Desde ya que bajo este marco, el autor se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que del mismo concepto de acción la teoría causalista no deduzca ninguna consecuencia del dolo, mientras que el finalismo determina forzosamente a partir de tal concepto el lugar del dolo en la teoría del delito? Y es justamente, a criterio de Gimbernat, porque se sigue confundiendo acción con acción típica. Entonces, el problema es que se está presuponiendo aquello que se debía demostrar, quiere decir Gimbernat en este apartado. Y expresa que entonces la respuesta del problema no puede encontrarse en el concepto ontológico de la acción, ya que este no nos dice nada acerca de, bueno, qué conductas pertenecen al grupo de las conductas que se encuentran prohibidas y reprimidas por la ley, y esta es, a criterio de Gimbernat, una cuestión puramente normativa, cuyo objeto es averiguar cuáles son los comportamientos reprochables que la ley ha tenido presentes al crear un determinado tipo penal. Por ello, en resumen, lo que hace Gimbernat es que, o lo que entiende él, concluye que el concepto de la acción, por el contrario a lo que ha sostenido el finalismo, no desempeña ningún papel en este, digamos, proceso de averiguación de la acción delictiva. Y para eso trae, si se quiere, una especie de, bueno, cuenta a lo largo de este capítulo la polémica o la discusión entre Roxin y Belzel, como nos adelantaba también Alejandra,
que es ni más ni menos un ejemplo de esta confusión entre lo ontológico y lo normativo, ¿no? Es decir, se empieza a establecer y a evidenciar la confusión que existía entre estos dos campos de análisis. Y en ese marco el autor trae la crítica que Roxin le propinó concretamente al finalismo cuando indicó que el concepto de acción no es más que un producto jurídico normativo por excelencia, ¿no? Dice Roxin, ya que en definitiva depende del sentido que se le da a los datos objetivos definidos por el legislador concretamente. Desde ya que ante esta crítica, Belzel respondió distinguiendo entre dolo típico, es decir, normativamente acuñado por el legislador, y voluntad final de acción, un concepto ontológico predado, ¿no? Prejurídico. De esta manera, entonces, Gimbarnat concluye que la confusión de Roxin era en realidad la propia posición anterior de Belzel, quien identificaba voluntad final de acción con dolo típico. Entonces, el famoso concepto final de la acción en su forma actual, nos va a decir Gimbernat, no es otra cosa que en realidad el concepto definido desde siempre por la doctrina causal de la acción. De esta forma, a su criterio, el finalismo reconoce tácitamente que los delitos dolosos son acciones no porque el autor haya querido realizar el resultado típico, sino porque ha querido realizar un resultado cualquiera. Aun cuando, bueno, Belzel haya intentado mantener un concepto propio de acción en los delitos dolosos. De esta manera concluye la crítica, digamos, a la teoría final de la acción y a criterio se centra posteriormente a plantear su crítica a la teoría objetivo final social de la acción, eh, la cual a su criterio sigue confundiendo entre acción y disvalor de la acción que caracterizaba también a la teoría finalista. Esta teoría es definida como aquel actuar como la conducta de provocar consecuencias intencionales por medio de un acto ejecutado voluntariamente, y con esta definición, digamos, lo que se buscaba o lo que se pretendía excluir del tipo era la causación de consecuencias inadecuadas. Sin embargo, a criterio de Gimbernat, todo acto voluntario puede causar consecuencias adecuadas como inadecuadas, ¿no? Él da el ejemplo de em, el accidente de un amigo que lo invita a comer, es decir, yo invito a un amigo a comer, ese amigo posteriormente es atropellado. Bueno, podríamos negar que existió una acción, ya que el autor, la respuesta es obvia y va a decir que no, y lo que va a indicarnos es que no se puede negar que existió una acción. En todo caso, lo que se encuentra en discusión es si esa acción es la que se encuentra reprimida o no por la ley. Eh, Mayhofer decía, acción es todo comportamiento objetivamente dominable dirigido a un resultado social objetivamente previsible. En otras palabras, acción es comportamiento humano dirigido a lesionar bienes protegidos por el derecho penal, nos decía esta teoría, eh, pero Gimbernat va a decir, bueno, como la mayoría de los comportamientos no están dirigidos a objetivos finalmente a lesionar un bien jurídico, resultaría que habría que considerar a la acción, según el concepto dado por esta teoría, como un acontecimiento excepcional en la vida humana. A la vez que dicha conceptualización tampoco excluiría, vuelve a repetir, las acciones inadecuadas. Por eso para él dicha teoría cae en el mismo problema en el cual cayó el finalismo al confundir acción con acción de matar, y por ello para el autor eh, la crítica que se le indilga al finalismo, perdón, también le es atribuible. ¿No? No se trata de una teoría de la acción, nos va a decir Simbardat, sino de una teoría de la acción típica. Entonces va a concluir este capítulo entendiendo que el finalismo y la teoría social de la acción descansan sobre la misma idea o sobre el mismo problema. La causalidad fue sustituida por el concepto de acción, y ese es el problema, ¿no? Así el problema continúa, nos va a decir Simonotti, al igual que se negaba el nexo causal entre el resultado y aquellas conductas que parecen no prohibidas, aun cuando la relación existe ontológicamente. Bueno, con dichas teorías se niega el carácter de acción, a pesar de que resulte obvia su existencia, a las conductas en las que resulta evidente que no hay reprochabilidad jurídica. En conclusión, el dogma de la acción, nos va a decir Gimbernat, es tan insostenible como el de la causación, y este es un problema normativo entonces que debe ser resuelto con una teoría de lo injusto. Así finaliza su segundo capítulo,
en esta sección, y ya luego se adentra a discutir la relevancia jurídico-penal de los procesos, de los cursos causales hipotéticos, ¿no? Em, Ante el problema, digamos, que presentan estos eh, cursos causales hipotéticos, el autor va a desarrollar, digamos, el capítulo para más que nada situarnos un poco en contexto, analizando en primer lugar la teoría que niega en este grupo de casos la causalidad material, posteriormente desarrolla la doctrina dominante, luego da una visión y analiza el debate de Roxine-Spendel y posteriormente finaliza con su postura. Simplemente para situarnos un poco, este grupo de casos son aquellos en los cuales si se suprime mentalmente el proceso causal que ha tenido lugar realmente y se lo sustituye por uno hipotético, se llega a la consecuencia que el resultado, en el mismo modo concreto que aconteció, se habría producido de igual manera, ¿no? Él nos da en su texto el ejemplo de la anestesia con cocaína y no con novocaína, siempre lo digo mal, y también nos da bueno, el ejemplo de aquel caso en donde al conducir imprudentemente se atropella a un niño, pero se comprueba que si se hubiese conducido prudentemente igual lo arrolla. Bueno, dicho curso causal hipotético debe conducir a negar la causalidad. Ese es el planteo que viene a desarrollar Gimbernat en este capítulo. Al referirse a la negación de la relación de causalidad material, directamente se remite a lo desarrollado por la teoría de la condición y a algunas otras teorías, eh, las cuales, basándose en una aplicación estricta de la fórmula, niegan la relación de causalidad cuando el resultado se habría producido igual, sustituyendo el proceso real por uno hipotético, ¿no? Gimbernat rechaza desde ya esta postura por considerar que la fórmula de la condición sine qua non pierde su base si se utiliza para negar la causalidad de comportamientos que sí, efectivamente y ontológicamente son condiciones del resultado. Él nos va a decir, bueno, negar la causalidad en este tipo de casos parece absurdo. Posteriormente, analiza lo que desarrolla la doctrina dominante y expresa que, bueno, la mayoría de los autores y parte de la jurisprudencia, convencidos de que negar la causalidad material en estos casos es negar la realidad, buscan otro tipo de vías para solucionar estos casos. Para la doctrina dominante, los cursos causales hipotéticos deben tenerse en cuenta los delitos imprudentes y sostienen que si el comportamiento prudente también hubiera llevado al mismo resultado, el agente debe ser absuelto no por falta de causalidad material, sino porque el resultado no es una consecuencia de la circunstancia que fundamenta el reproche, perdón, de culpabilidad, va a decir la doctrina dominante. En otras palabras, dado que tanto con conducta prudente como con conducta imprudente se hubiera producido el mismo resultado, no hay infracción a la diligencia debida. Es decir, no se niega la materialidad, la causalidad material, perdón, sino que esta doctrina niega la relevancia, la antijuricidad, la culpabilidad o incluso, en los términos del Tribunal Superior Español, la causalidad jurídica. Sin embargo, el autor rechaza esta doctrina al considerar que tales consideraciones sobre la fórmula de la condición sine qua non confunde ideas, ¿sí? Y carece de concretización, nos va a decir. Argumenta que, en definitiva, la consideración del resultado concreto sí debe ser decisivo en estos casos. Él demuestra con ejemplos del ciclista o del niño atropellado que si se suprimiera mentalmente la acción imprudente, el resultado concreto, el instante, los tipos de lesiones, no se habrían producido exactamente igual. Entonces, si la fórmula de la condición sine qua non no toma en cuenta el resultado concreto, se llegaría a soluciones inadmisibles, como por ejemplo absolver a un conductor que causa una muerte, si la víctima iba a morir de todos modos por ejemplo, un incendio, o por otro lado, que toda condena por un homicidio imprudente lesionaría el principio indubio pro reo si no se pudiera determinar con certeza el destino de la víctima en los próximos días. En síntesis, para él, si se abandona la determinación concreta del resultado, el autor quedaría exento de reproche en otros casos en los que la responsabilidad del agente se considera fuera de discusión. Sin embargo, y para cerrar un poco este apartado de la discusión, para Gimbernat tampoco es admisible la fórmula
en sus consecuencias cuando es aplicada de manera rigurosa, y nos da el ejemplo de aquel asesino que quiere envenenar a su víctima y presenta o tenía la intención de presentar una receta falsa, pero no la utiliza. eh, Él ahí en ese contexto se pregunta, o mejor lo que afirma es, bueno, que el farmacéutico no responda por la muerte solo por las circunstancias de que el autor poseía una receta, no resulta, por lo menos a su criterio, lo suficientemente convincente. En síntesis, para Gimbernat, la fórmula falla para determinar qué resultados típicos pueden ser atribuidos a una acción contraria al deber, ya sea que se tome el resultado concreto como si no. Y acá finalizo y le cedo la palabra a Ariel. Gracias. Bueno, Gracias, Sofi. Bueno, seguimos con Ariel. bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecerte a vos, Alejandra, la posibilidad de exponer en este seminario y también un poco en línea con lo que veníamos hablando con Sofi, que quizás lo más interesante también es la discusión que se puede dar a partir de estas reflexiones. Voy a seguir un poco ahora en un primer momento lo que es el capítulo 3, terminar con las dos tesis, la tesis de Roxin y de Spender, y llegar a la postura de Gimbernat para luego después ver el último capítulo, que es el capítulo 4. Gimbernat básicamente lo que analiza son las propuestas de Roxin y de Spendel, señalando que las objeciones más importantes a la doctrina que absuelven estos casos se centra esencialmente en, uno, la dificultad de conjeturar el proceso causal hipotético, es decir, cómo hacemos este proceso hipotético, lo que podría llevar, como decía Sofi, a que en la mayoría de los casos de delitos imprudentes no se pueda condenar, o bien a lesionar el principio de indubio pro reo. Antes de exponer su postura, el autor presenta dos tesis respecto de los cursos causales hipotéticos y la relevancia no para la causalidad. La tesis de Roxin. La tesis de Roxin la conocemos un poco todos, pero Roxin básicamente lo que propone es un nuevo procedimiento que no considera el proceso causal hipotético. Roxin niega la relevancia de los cursos causales hipotéticos. Para él lo relevante es comparar el comportamiento del acusado con el comportamiento permitido y determinar si el comportamiento incorrecto aumentó o no la probabilidad de que se produjera el resultado. Si el riesgo aumentó, dice Gimbernat, procede la condena. Si el riesgo es el mismo que el permitido, no se puede condenar, no procede. Hoy usaríamos otra terminología, no habría tipicidad objetiva, no habría imputación objetiva. Roxin lo que dice es, Gimbernat lo que dice es que Roxin busca basarse en factores científicamente comprobables para evitar las conjeturas. Aunque esta tesis superaría, según Gimbernat, la objeción del indubio pro reo, el autor critica que Roxin no resuelve los casos en donde, uno, se debe absolver a pesar del riesgo aumentado, esto va a ir un poco en línea con su postura personal, o donde para él se debe condenar a pesar de que los riesgos sean iguales. Y ahí entonces va a tratar una serie de casos en donde pone a prueba la teoría de Roxin. Bueno, el primer caso es el caso del anestésico, el caso que señalaba Sofi, en donde el médico le da eh, cocaína en vez de novocaína. La cocaína aumenta en un 90% la probabilidad de muerte y la novocaína en un 80% la probabilidad de muerte. Si uno hiciera el análisis a partir de la conducta alternativa conforme a derecho, uno podría decir, bueno, habría que absolver. Y Roxin nos dice, no, en estos casos hay que condenar al médico porque sin importar lo que hubiera sucedido, en el caso particular, lo cierto es que el autor aumentó el riesgo de producción del resultado lesivo. Así también nos da otro caso que es el caso del ciclista ebrio. ¿Cómo es el caso? Hay un adelantamiento antirreglamentario. Con el adelantamiento antirreglamentario, supongamos que el adelantamiento antirreglamentario es adelantarse con menos de 1 metro de distancia del sujeto, de la víctima, el resultado se produce en un 100% de los casos.
con el adelantamiento reglamentario se produce en un 90%, en un 95%. Entonces, en esos casos nos va a decir Roxin que hay que condenar de todas formas, porque lo importante es que la acción prohibida traspasó el límite de tolerancia permitido por el legislador. Y no es relevante, contrariamente a la idea de los cursos causales hipotéticos, que el resultado pudiera haberse producido de igual forma con una conducta correcta. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, dice de la tesis de Roxin, es que, bueno, podría superar la dificultad de los procesos causales hipotéticos, esto de la prueba, y por otro lado, también podría superar la problemática del indubio pro reo, ya que se basa en factores comprobables científicamente y no en conjeturas. ¿Qué es lo que le critica Gimbernat a Roxin? Bueno, dice que a pesar de sus ventajas, no supera dos objeciones fundamentales. La primera es que existen casos en los que se debe absolver, aunque la acción imprudente no es un riesgo mayor que la acción prudente. Y la segunda objeción es que hay casos en donde el riesgo de ambos comportamientos, prudente e imprudente, es el mismo, pero no hay motivo para eximir de responsabilidad al autor. Gimbernat señala que Roxin a veces abandona su propia tesis inconscientemente para llegar a una solución justa. Y después tenemos la tesis, que tal vez es la no tesis de Spendel, porque la propuesta de Spendel, quizás la no propuesta, es que Spendel niega la posibilidad de absolver en los casos de cursos causales hipotéticos. Para él, si existe un comportamiento imprudente que causó un resultado típico, se dan todos los elementos del delito imprudente, del delito culposo, y por lo tanto se debe condenar. No sé si tiene un fundamento, pero Gimbernat dice de alguna forma que el fundamento es que la víctima parece marcada por el destino. Y la crítica fundamental de Spendel es, bueno, Spendel no identifica siquiera la problemática de los cursos causales hipotéticos con la conducta alternativa conforme a derecho, no ve directamente la problemática. Ahora vayamos entonces a cuál es la propuesta de Gimbernat. La propuesta de Gimbernat es lo que hoy entenderíamos como el ámbito de protección de la norma o el fin de la norma. Su propia solución se basa en que las normas que imponen deberes de diligencia buscan impedir resultados específicos y determinados. Entonces, desde esta premisa, de esta, si se quiere, premisa axiológica, la absolución procede cuando el resultado causado no es uno de aquellos que la norma tenía como finalidad evitar. Si la norma no perseguía evitar resultados como los acaecidos, nos va a decir Gimbernat, eso no hay resultado, digamos, no se le puede atribuir el resultado al sujeto, no hay que condenar. Entonces critica la relevancia de lo que habría sucedido es, mejor dicho, irrelevante, no hay relevancia alguna. Lo único que importa es determinar si la ley, al establecer un deber de diligencia, se dirigía a evitar un resultado como el que efectivamente se produjo. Y acá nos va a dar otra serie de casos para pensar estos problemas. En los delitos culposos, si el resultado producido por la conducta del legislense no es uno de los que la norma quería evitar, insiste, el autor está exento de responsabilidad. Y ahí nos da algunos casos. Por ejemplo, el ejemplo del niño atropellado en el lado izquierdo. El autor que conduce por el lado derecho, no me acuerdo si era por el lado derecho o por el lado izquierdo, pero lo cierto es que lo que quiere decirnos ahí el autor digo por Gimbernat, es que la norma no tenía por finalidad evitar que los niños que salen a correr a buscar la pelota mueran porque el autor infringió la derecha o la izquierda, no me acuerdo ahora bien cuál era. O el caso del guardabarreras, el guardabarreras que no levanta la barrera en el momento oportuno o la baja en el momento inoportuno
y se produce la muerte de un transeúnte que quería suicidarse. Bueno, la norma que establece ese deber de diligencia no tiene por finalidad impedir suicidios. Eh, lo mismo da el ejemplo del suicida en la escuela, con la misma lógica. Hay que absolver al conductor negligente que excede la velocidad permitida cuando a un niño se le pasa imprevistamente que intentaba suicidarse. Este mismo razonamiento lo lleva también para los delitos dolosos. El procedimiento nos va a decir es análogo. Si el resultado producido es uno de los que la norma quería evitar, el autor va a responder por el delito consumado. Y ahí trata los casos que también se tratan para analizar los cursos causales hipotéticos. ¿Qué pasa con el soldado que denuncia, dice, al judío y es detenido ilegalmente? Y si se elimina mentalmente la conducta de ese sujeto, hubiese existido otra persona que hubiese realizado la misma conducta. ¿Es relevante eso? O el ejemplo del policía, también con la misma lógica, que envía a tres personas a un campo de concentración donde mueren. Si no lo hacía ese jefe de policía, lo hubiese hecho otro jefe de policía. Bueno, lo que nos va a decir Gimbernat es, con la misma lógica, el ámbito de protección de la norma es lo que tiene que determinar si esos resultados van a ser atribuibles o no a esas personas. Gimbernat defiende que la determinación de la responsabilidad penal en casos de procesos causales hipotéticos debe basarse en el fin de protección de la norma infringida. Es decir, si el resultado acaecido estaba dentro del ámbito de protección o no, y no es relevante el curso causal hipotético. Con esto termina lo que sería el capítulo 3 y la relevancia o no de los cursos causales hipotéticos, y arranca ya con el capítulo 4. El capítulo 4, que es lo que él denomina los procesos causales irregulares en los delitos dolosos. Acá, lo primero que este capítulo no tiene subtítulos, pero creo que estaría bueno de alguna forma pensarlos para ordenar un poco la exposición. En primer lugar, ¿a qué se refiere en términos generales Gimbernat con procesos irregulares? ¿O qué constelaciones de casos él quiere tratar? Los procesos causales irregulares en los delitos dolosos son básicamente aquellas situaciones en las que el autor, con la intención de causar un resultado típico, utiliza un medio que es objetivamente inidóneo o que tiene una conexión causal tan remota con el resultado que parece irregular justamente su producción y la atribución para el autor. Y acá Gimbernat nos dice que hay varias teorías que han intentado explicar por qué el autor no debería ser castigado por el delito consumado o incluso por la tentativa. Y arranca con el caso tradicional de manual que todos y todas acá conocen, ¿no? El caso en donde el tío o A envía a B al bosque con el deseo de que lo mate un rayo y B muere efectivamente por la caída de un rayo en la cabeza. ¿Qué es lo que dirían las distintas teorías para resolver este caso? Bueno, causalidad como tal existe en los términos de la teoría de la equivalencia. Si uno elimina mentalmente esa conducta, el resultado no se hubiese producido. Pero acá Gimbernat empieza a dar primero un panorama de tres teorías que luego va a pasar a criticar de cómo habría que resolver estos casos. Bueno, según la teoría de la causación adecuada, si se analiza desde esta teoría, desde esta premisa, la teoría de la causalidad adecuada niega la existencia de una relación causal entre el comportamiento del autor y el resultado. En el ejemplo, si una persona con dolo de matar envía al bosque a otra persona con la esperanza de que le caiga un rayo, bueno, la teoría de la causación niega el resultado porque directamente el medio no es adecuado para producir ese resultado. En segundo lugar, hay otro grupo de teorías que resuelve este caso desde la idea de que no hay dolo, nos va a decir Gimbernat. Y acá
él critica, o va a criticar más adelante, también una distinción que te hace entre desear y querer, según esta teoría. Esta teoría lo que dice es, bueno, la absolución del tío que envía al sobrino al bosque se debe a que el autor desea el resultado, pero no lo quiere en el sentido del dolo. Si alguien induce a otro a tomar un avión confiando, dice, por presentimientos en que el avión se va a estrellar y se causará la muerte, se puede sostener que A no actuó dolosamente porque solo deseó la muerte, pero no es que la quiso. Y en tercer lugar, esto después lo va a criticar, esto que a nosotros también nos resulta muy contraintuitivo, ¿no? Esto después lo va a criticar Gilbert. Y en tercer lugar está el grupo de teorías que podrían hablar o denominarse como teorías del dominio del hecho. Autores como Galas, Hirsch, Lang encuentran la solución en esta teoría, diciendo, bueno, no hay causalidad o no hay autor porque el comportamiento de él, porque él, mejor dicho, no tiene un dominio real sobre el hecho. El autor en estos casos no domina el curso causal. Se afirma que en los procesos causales irregulares justamente la falta de dominio sobre el hecho excluye el carácter de acción. Entonces, todas estas teorías, desde distintas perspectivas, llegarían a la misma solución. No se puede atribuir el resultado. No hay delito consumado. Ahora, Gimbernat las va a criticar a cada una de ellas. Y Gimbernat sostiene que estas concepciones, aunque buscan justificar la impunidad, lo hacen de manera insatisfactoria y en muchos casos irrealista o de manera contradictoria. El autor argumenta que estas teorías, al negar la causalidad adecuada, al negarla desde una perspectiva del dolo, con Radbruch, Belling, Betzel, o desde el dominio del hecho, no explican por qué el autor no debería ser castigado, al menos por el delito de tentativa, por la modalidad del comportamiento, digamos, por un homicidio en estos casos tentado. Si el autor cree que tiene el dominio sobre el hecho o que su acción es idónea, ¿por qué no es castigado por tentativa? Y les va a criticar acá a estos autores también que adelantan o adelanta la objeción que tendrían o lo que le contestarían a Gimbernat diciendo la tentativa irreal como salida no demasiado feliz. En la página 161, Gimbernat va a decir que estos autores van a intentar solucionar este problema desde el lado de la tentativa irreal o lo que hoy denominaríamos tentativa supersticiosa. Ahora bien, va de nuevo a decir, esto no da una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque las teorías subjetivas de la tentativa, que se pueden penar porque el autor quiere cometer un hecho, acá en los casos de tentativas irreales o supersticiosas, las teorías subjetivistas de la tentativa van a un plano, dice Gimbernat, totalmente objetivo. Es decir, lo que va a decir es, acá hay un problema, o en términos de Gimbernat, hay un enigma, porque la tentativa irreal, o la tentativa supersticiosa, si uno va a los fundamentos de por qué en esos casos no se debería penar, va a encontrar en definitiva, una peligrosidad del comportamiento en lo que diría. Van a decir, bueno, en estos casos no hay ex ante ninguna posibilidad de producir un resultado. Es tan burdo que no se puede producir un resultado. Uno podría decir desde hoy que esta sería la clásica crítica a los defensores de la tesis subjetiva de la tentativa. Che, ¿qué hacemos con la tentativa supersticiosa, con la tentativa inidónea por burda insensatez? Después, Gimbernat va a criticar la tesis de la falta de dolo. Nos va a decir, bueno, voy a ser un poco más rápido. Gimbernat va
a calificar la distinción entre desear y querer como una construcción un tanto dudosa. Para él, el dolo requiere un conocimiento fundamentado de las circunstancias del hecho que se basa en motivos subjetivos y objetivos suficientes. Para ir un poco más rápido, vayamos a cuál es la solución que nos propone para estos casos Gimbernat. Bueno, Gimbernat va a volver con la idea de la teoría de la reprochabilidad objetiva. Nos va a decir, para estos casos es aplicable tanto a los delitos culposos como a los dolosos la idea de la reprochabilidad objetiva y del ámbito de protección de la norma. Y desplaza del foco del análisis la causalidad o la acción hacia la antijuridicidad típica. Para Gimbernat lo que importa no es lo que habría sucedido si, sino si el resultado producido cae dentro del ámbito de protección de la norma que se infringió. Entonces, cuando uno lo empieza a llevar a estos casos, va a analizar, en primer lugar, con los cursos causales hipotéticos. La cuestión no es si el mismo resultado se habría producido, sino que lo esencial es si el resultado producido es uno de los que la ley quería evitar. Por ejemplo, para pensar un caso, nos da un caso de, él dice impunidad, ¿no? Un caso de falta de atribución del resultado, el mismo del conductor por el lado izquierdo, ¿no? Si un conductor imprudente por el lado izquierdo atropella a un niño que cruza inesperadamente para recoger una pelota por ese lado, Gimbernat sostiene que debe ser absuelto. La norma de circular por la derecha busca una circulación ordenada, evitar colisiones, pero no busca evitar muertes por niños que cruzan inesperadamente para recoger una pelota. Ahora bien, lo piensa con los casos en donde sí hay que penar. Por ejemplo, da 3 casos, pero el padre que ejecuta al asesino que mató a su hijo. Si un padre, para vengar a su hijo, aparta al verdugo y presiona el botón para ejecutar al asesino, Gimbernat nos dice su acción es punible. La ley prohíbe el uso de medios idóneos para causar la muerte, y esto es precisamente lo que sucedió. Aunque la muerte se hubiese producido de todas formas porque el verdugo lo hubiese matado, la norma prohíbe que cualquiera cause la muerte de ese sujeto con ese medio. Después, bueno, vuelve sobre los casos que antes estábamos viendo, que era el soldado de la SS que denuncia al judío, y si se le puede atribuir o no la detención ilegal, el jefe de policía que envía también a las personas al campo de concentración. En resumen, el núcleo de la postura de Gimbernat es, bueno, los procesos causales irregulares en los delitos dolosos no tienen que ser considerados, y al mismo tiempo su visión está integrada dentro de los problemas de imputación que deben resolverse en el ámbito de la antijuridicidad, preguntándose, en definitiva, si el resultado producido es aquel que la norma, al imponer un deber de diligencia al sujeto, buscaba o no evitar. Yo creo que con esto lo medular ya está y podemos dar lugar a la discusión. Bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias Sofía. Creo que, creo que mucho para procesar en toda esta parte. Si tuviésemos que darle un cierre, podríamos decir que Gimbernat propone así como este desplazamiento de, en la dogmática penal, es decir, qué hacemos con el resultado que se hubiese producido igualmente, con los cursos causales irregulares, con un montón de estas... Uy, me estoy quedando sin internet, perdón. Etcétera. Lo cierto es que él muestra que la condicio sine qua non es una, creo que él no lo dice así, pero hoy ya está clarísimo esto, ¿no? Que es una teoría para constatar la causalidad y no es una teoría
para constatar cuál de todas esas causas es jurídico-penalmente relevante. Él introduce esta idea del campo de protección de la norma, ratio legis, etc., y lo hace con ejemplos que nos resultan chocantes, ¿no? Como el nene que cruza rápido. Después hay un ejemplo que él no pone en su libro, pero que yo uso mucho para dar clases, el auto que va a más de la velocidad permitida y por eso llega más rápido a Múnich y ahí atropella a alguien cuando ya estaba andando a la velocidad permitida, y ahí es donde decimos, bueno, pero las normas de tránsito, si bien él incumplió la velocidad permitida en, no sé, Freiburg, lo cierto es que en Múnich estaba cumpliendo las reglas de la velocidad permitida, y las normas que regulan la velocidad no están determinadas para que las personas lleguen antes o después a un lugar, porque de acuerdo con la teoría de la condicio sine qua non, si él no se hubiese apurado, no hubiese conducido más allá de la velocidad permitida, ese choque no se habría producido porque no se había cruzado, esa persona no se hubiese cruzado en su camino en ese momento, lo hubiese hecho después. Entonces, bueno, a partir de ahí él empieza a mostrar que la teoría también de la imputación objetiva que se está gestando no va a lograr dar con todos los casos. Va a quedar un grupo de casos que igualmente eh, van a necesitar de este criterio que él va a haber creado. Creo que con esto ya podemos abrir la discusión. Creo que los chicos han sido más que suficientes en su exposición. No dejaron nada por analizar, así que bueno, ¿quién tiene ganas? A ver. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Juan. Genial. Em, bueno, a mí me quedó siempre esta observación del criterio del fin de protección de la norma, que en su momento cuando cursé teoría del delito fue como un tercer criterio que quizás no había tenido en cuenta. Bueno, es para mí de los temas que más me llamó la atención en cuanto a teoría del delito y a imputación objetiva. Y cuando estaba leyendo el texto, o en su momento los textos que son parte del proyecto de investigación, a veces me queda esta cuestión de que siento que este tercer criterio lleva como, o contribuye a ciertos como razonamientos medio circulares, digamos. En el ejemplo eh, de este auto que va cruzando, que va en el carril derecho correctamente y se cruza al carril izquierdo, eh, violando la norma de cuidado, y se cruza un niño del lado izquierdo. Siento que esos casos, o sea, quizás también se podría resolver con si era objetivamente previsible que ese resultado en base a si alguien se cruzó. Como siento que se podría resolver con los otros criterios. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, te entiendo. Pero ese caso puntual, que ese caso es fuerte, porque la persona, o sea, hay que conducir por el lado derecho, lo hace por el lado izquierdo. Estamos todo el tiempo Mm. diciéndolo al revés, ¿no? Hay que conducir por el lado derecho, él conduce por el lado izquierdo y se cruza el niño. Porque conduce por el lado izquierdo es que lo atropella, si no, Ujú. no lo habría atropellado. O sea que causalidad mediante es causal de esto. El tema es que hay o sea, hay una no hay imprudencia, no, hay una violación de los deberes de cuidado. Sí, El tema es que la norma, o sea, si nosotros no usamos este criterio y nos seguimos por los criterios tradicionales de la imputación objetiva, decimos, ¿se creó un riesgo no permitido por ir del lado izquierdo? Sí, claro, porque no se puede manejar del lado izquierdo, está prohibido, viola la norma de cuidado, está. ¿Ese riesgo del que se realiza el resultado? Sí, también ese riesgo del que se realiza el resultado, el riesgo de muerte, de establecer. Quizás le podríamos hacer decir a cuál es el resultado que está protegido por la norma, claro, el fin de protección de la norma. Pero el problema es que eso, para mí, ese segundo criterio es causal. Ahí está el gran punto, que esto es algo que claro. es, o sea, Pupe muestra que esto es más causal, y yo creo que ahí nosotros inevitablemente vamos a volver a la causalidad. O sea, siempre volvemos a decir, este es el resultado y vamos a hacer, o sea, esto es lo que se quiso evitar y se evitó y ocurrió. Entonces, Sí, igual ¿quién? Ariel, dale.
Sí. Tengo que conectar mi Que a celular, mí me estoy lo quedando sin que, batería. a mí lo que me pasó cuando leí esta parte del texto es que también él, bueno, quizás es la primera vez que se plantea la idea del ámbito de protección de la norma como lo conocemos hoy. No sé si alguien ya lo había desarrollado en estos términos. No, no, es Eh, todo es creación del esto. Ok, porque lo que él también cuando trata casos en donde la determinación de si el caso está bajo el ámbito de protección de la norma o no, en los casos que él dice, bueno, acá no se le puede atribuir el resultado, son muy evidentes también, ¿no? Eh, a lo que voy es, dice, bueno, el transeúnte que se quiere suicidar, el niño que se quiere Pero suicidar, que es, para vos el que, caso del niño es obvio. Para mí digamos, es es difícil. obvio, Hay a una ver, violación a pareciera. las normas de tránsito, atropella a un Bueno, niño, pero no lo hay habría un tema, atropellado. claro, pero Difícil ese caso. para mí hay una, si no hay una autopuesta en peligro por parte de la víctima, entonces, eh, Pero la persona está incumpliendo una norma del tránsito. Ese es el punto. bueno, Distinto del caso en que el niño te sale y vos estás haciendo todo bien. Acá estás haciendo algo mal. Entonces él dice, incluso en claro, estos casos en que estás incumpliendo una norma del tránsito, no habría que imputarle ese comportamiento porque no tenía por finalidad evitar que correcto, los niños... correcto, correcto. Y lo dice, incluso está el cartel con el nene. Mili, si querés aportar, metete, ¿eh? Métanse, estamos discutiendo como si estuviésemos en una No, mesa redonda. yo tengo una duda de por qué, o sea, con qué justificación él lo analiza en esto de la reprochabilidad objetiva en la antijuricidad, porque me parece contradictorio que dé No, por pero lo analiza en la imputación, en la dentro tipicidad, de ¿eh? la tipicidad. Ah, ok, Sí, porque yo, hay una confusión en su terminología como reprochabilidad, como antijuricidad típica, dice él. claro, Es muy ok, o sea, lo probable, analiza siempre dentro de claro. la parte de la tipicidad, no de la antijuricidad. Él está trayendo, o sea, él critica a Belzel, pensá esto, él critica a Belzel que lo trabaja en la tipicidad, pero como dentro de la tipicidad subjetiva. Todavía no es tan claro en decir, bueno, todo esto, todavía, esto es tipicidad objetiva, o sea, esto, Ah, ok. pero por eso habla de Sí, antijuricidad típica. A eso iba a agarrar un poco ahí la mano, porque acá estamos algunos en la facu y se había armado un poco esa discusión, que en realidad creo que lo rico un poco del texto es que empieza a mostrar cómo se empiezan a crear los diferentes campos, digamos, de la teoría del delito y cómo se empiezan digamos, el contenido, cómo se empieza a conjugar. Esta idea de antijuricidad típica en realidad termina siendo un poco confusa, eh, pero bueno, nada, no mucho más que eso. Igual, a ver, alguien más que dé derecho penal, a mí, y esto me fue pasando, o sea, mis alumnos y ayudantes me van viendo, que yo doy clases con el método de casos alemán, no sé, alguna vez lo publiqué esto. Entonces siempre pongo que el tercer elemento, el fin de protección de la norma, lo saco del caso, lo pongo y lo saco. Entonces siento que es un tercer criterio dentro de la teoría de la imputación objetiva que, que no es necesario poner siempre. Siento que hay que ponerlo cuando es pertinente. Eh, Eh, Ale, yo en ese sentido, por ahí en línea con lo que dijiste antes, esto me pasa mucho, creo que dijiste, si no me equivoco, el segundo criterio, que es esto de si el riesgo se realizó en el resultado, yo siento que a veces, o sea, este tercer criterio del fin de protección de la norma aparece para recordarnos que en ese segundo criterio hay que hacer un análisis mucho más normativo del que a veces nos olvidamos hacer. Es esto de que si ese riesgo fue el que se realizó en el resultado, muchas veces lo analizamos con una lógica, en cierto punto, ontológico. Entonces, es una forma de Me encarar estos gusta, ¿eh? problemas de cuando se da la conducta alternativa con forma de derecho, para mí, en esos casos border, donde no sé, yo a veces siento que lo veo como una excusa quizás, pero no sé, capaz Tenés que tema estoy de tesis, siendo muy tu tema de fuerte. tesis, tenés tema de tesis, tu tema de tesis es, vamos a ver, nos falta mucho, ¿eh? Tu tema de tesis tiene que ser entonces eh, incorporar la teoría de la protección de la norma en la realización del riesgo en el resultado, como un criterio normativo en algo que todo
parece indicar que es más causalidad, que es más ontológico que normativo. Bueno, me parece desafiante, ¿eh? Interesante, me gustó. Empecé a estudiar alemán, Repitémelo de Juan. nuevo que lo estoy anotando. No, no te preocupes, Quedó yo no me lo voy a grabado, quedó olvidar nunca. grabado. Empecé a Quedó estudiar grabado. Listo, me alemán. quedo tranquilo entonces. Bueno, no intimidemos a los que no hacen puramente dogmática penal, porque todo esto sirve si incorporamos otros criterios. Además, hay caras nuevas, que yo sé que saben mucho también de teoría del delito, así que bienvenidos todos los aportes, o como dirían en España, las aportaciones. Vamos, ¿qué más? Con los cursos causales hipotéticos, a ver, los tenemos ahí, Ariel. No, bueno, tal vez un poco pensando leyéndolo desde la actualidad, Gimbernath no se mete en las discusiones más modernas, digamos, ¿no? Eh, el parte, pareciera cuando lo lees que él tiene la idea de, en muchos casos, ya condenar, dice, como atribuirle el resultado al sujeto en todo, y no lo problematiza. Sé, con Sophie pensamos en tesis más modernas o en Sanchinetti que piensa en la relevancia de los cursos causales hipotéticos, en la teoría de la diferencia. Bueno, eso, y también cuando pensaba en los cursos causales hipotéticos, que, que se le podría dar una relevancia con la conducta alternativa con forma de derecho, pero bueno, también hoy en día los delitos de omisión son siempre cursos causales hipotéticos y ahí no tenemos objeciones para analizarlos como algo relevante en la teoría del delito. Eh, Y también no hay causalidad posible, ahí es todo probabilístico. Entonces abrimos, a eso voy, abrimos a un eso El voy. tema es que ahí mundo, abrís otro portal, tal cual. Es claro. un- claro, Pero pero no es se un mete con proceso las omisiones. Bueno, pero digo, se mete con las conjeturas y las omisiones son siempre conjeturas, digamos. Es añadir mentalmente una acción que, que en el plano ontológico no se produjo. Eh, y ahí no, hoy en día la doctrina dominante en Alemania que niega, que sigue negando la relevancia de los cursos causales Cuasi hipotéticos, causalidad. no se hace eco de esa objeción, digamos. No, claro, si no hay nada más interesante que empezar una clase de causalidad diciendo los cursos causales hipotéticos son irrelevantes, acto seguido voy a decir todas las veces que son relevantes. Siempre en la clase de causalidad es así. Y mostrar en la omisión esta idea de cuasi causalidad. O sea, todavía los teóricos del derecho penal siguen renegando de lo ontológico y siguen hablando de cuasi causalidad, que es una contradicción inadiecta. O sea, hablar de cuasi causalidad es hablar de que no hay causalidad. Si es cuasi causalidad es porque no es causalidad. Parece que los teóricos del derecho tenemos mucho miedo ¿Qué es al mundo cuasi ontológico. causalidad? ¿Qué quiere decir cuasi causalidad? Cuasi causalidad es negar la idea de causalidad. Es casi causalidad, es probabilidad, Claro, pero no lo admitimos. Ese es el punto. sí, sí. Es casi causalidad, pero siguen diciendo que es un concepto causal. Está bien, con mucho o sea, hay mucha discusión teórica, no quiero, o sea, con esto, no sé, hay mucho para decir, pero ¿por qué los conceptos ontológicos, no seguimos usando los conceptos ontológicos y desafiamos todo el tiempo los conceptos ontológicos y no partimos desde el mundo ontológico y a partir de ahí hacemos o sea, creamos una teoría normativa para atribuir responsabilidad cuando ya tenemos claro lo que pasa en el plano ontológico? Igual, yo cuando leía todo esto y pensaba en nuestro seminario de lectura, etcétera, en Europa, o sea, en Alemania sobre todo, hay como una contraola con una hay una idea de que la teoría de la imputación objetiva no es tan importante como se dijo que fue.
sea, hay muchos autores, si uno lee, por ejemplo, el libro de Hilgendorf, Valerius, va a ver que el manual, que el capítulo de imputación objetiva prácticamente no existe. O sea, son apenas unas pocas páginas que lo pasan, ¿no? Uno agarra el manual de Roxin, o no sé, un tratado, y ve que son un montón de páginas. Entonces, hay como una contra revolución alemana bueno, la imputación objetiva no es tan importante, y, y yo creo que sí es muy importante. Creo que quizás es un poco desordenada, es muy casuística. Sería muy difícil ordenar con un par de criterios solamente, porque cuando también uno empieza a hablar de la teoría de imputación objetiva, va a decir, bueno, los criterios para imputar objetivamente son dos o tres, si se tiene en cuenta el de Given Ratorrey. Y después va a estar 2 clases hablando de todos aquellos criterios que eliminan la imputación, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, riesgo, no hay riesgo, riesgo permitido, y vamos a dar un montón de ejemplos. Entonces, creo que en algún punto le falta cierta sistematicidad a la teoría de imputación objetiva y que sí es relevante. Entonces, un poco la idea también de este seminario es mostrar esta relevancia y que creo que en algún punto los autores que la niegan la presumen. Entonces, asumen lo que tienen que probar, ya lo tienen en su mente y lo asumen con criterios mucho más generales. Bueno, ¿qué más? Yo, perdón, otra observación que me quedó de leer a Roxina, un autor que es Frisch, que en su momento planteaba esto de separar, por esta Frisch, cuestión que se hace en la imputación, sí, Frisch, Frisch. Es que complicado planteaba, Frisch, ¿eh? sí, o sea, no lo leí, no lo leí, Roxin lo menciona en un punto, que él planteaba esta separación entre la conducta típica y la imputación del resultado. ¿No sería como algo quizás como similar en cuanto a traer esta idea de el fin de protección de la norma y la concreción del riesgo en el resultado? O sea, Si hay un aceptamos antecedente tu ahí. postura, si aceptamos tu postura. Claro. Vos ya te enamoraste de tu tesis, ahora la tenés que probar, Juan. Ah, O sea, vos ya te enamoraste, ya tenés una tesis, ya te enamoraste de tu tesis, ahora hay no, que no, no, no. desarrollarla. Hay que Perdón, desarrollarla. perdón. Pero yo, no, todo lo contrario, me gusta que vos ya estés pensando en esto. Yo estoy cada vez más tentada, ahora tengo ¿cómo se dice? Una bug en la cabeza, pero o sea, yo voy sintiendo que cada vez que hablo de la realización de riesgo en el resultado, estoy aplicando normas puramente causales. Entonces, bueno, no sé, me gusta este desafío que pusiste acá, que trajiste a la mesa del Zoom. ¿Qué más? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo voy a insistir con lo que insisto Amo. siempre. eh, Esto Con la de... Constitución no, para. No, Si nos no, traes te la digo... Constitución acá, No, 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 yo lo que sí... yo ahora, como ya dije 1000 veces, no soy alguien que se dedica a la dogmática. En su momento he pasado muchas horas de mi vida leyendo dogmática, algo que quizás un poco arrepentido, pero bueno, ya ese tiempo. no, No, bueno. no, eso formateó tu cabeza, ya está. Sí, seguramente. Hay cosas igual que no puedo decir. He leído libros enteros de los cuales no puedo ni recordar ni una palabra o una idea, digamos. A Eh, todos nos pasa. y sí me parece que esto que vos decías, de que a mí me parece que por ahí la dogmática se pierde algunas veces en algunas Mm. filigranas demasiado precisas y demasiado. Y lo que yo de hecho alguna vez he dado clase de dogmática, después lo he dejado de hacer porque ya no me sentía cómodo dando algo que no era algo que yo estudiaba cotidianamente. Y a mí me parecía que la teoría de la imputación objetiva sí me parecía muy importante. También había escuchado esto de que hoy en día en Alemania se está abandonando, incluso se está abandonando, no sé, el sistema tripartito de tipo antijuridicidad y culpabilidad. Eh, Otro libro que he leído alguna vez, el de Sánchez Hostiz, que no puedo Ah, sí, recordar la claro. No, palabra, pero ¿cómo que imputación no? y... Bueno, porque Bueno, sí, tiene la la actio teoría de las libera, normas. la actio libera y todo esto, la imputación en Kant. Tengo un esquema ahí, que alguna vez ¿Ves? hice, pero no Bueno, podía hablar de eso.
Pero lo que sí me parece interesante es esto, es como que me parece que lo que empieza a desarrollar Gimbernat y después queda claro, que yo creo que ya lo tenían claro todos, pero por ahí el refinamiento es más del lenguaje, y por eso a mí me parece también interesante verlo desde un punto de vista de filosofía analítica, que me parece que muchas discusiones se diluyen si uno precisa los términos. Es que la imputación al tipo objetivo o la imputación a la tipicidad objetiva requiere de ciertos criterios normativos claramente establecidos, y que después cada autor los ordena como le parece, y eso es lo que por ahí hace que la imputación objetiva tenga esa falta de sistematicidad Sistematicidad. que uno quiere por ahí encontrar en la dogmática. Pero me parece que lo que todo alumno debe llevarse, y este libro lo explica muy bien, es que, miren, no hay forma de imputar en base a la causalidad y de atribuir resultados, y hay que fijar criterios normativos de imputación. Y yo aquí sí voy a insistir con esto, que me parece que a algún lado tienen que remitir. Entonces uno quiere decir, bueno, si yo quiero incorporar el principio del daño a la dogmática, y bueno, lo voy a incorporar por el lado de la elevación del riesgo, por ejemplo. Entonces, bueno, si todo delito implica alguna lesión o por lo menos un peligro, vamos a la elevación del riesgo. Si quiero un principio de culpabilidad fuerte en sentido constitucional, de que las personas solo responden por lo que hacen y no por cursos causales inesperados que, si bien pueden desatar ellos, pero después ya no pueden dominar, voy a tener que decir que solo va a ser imputable una acción que se explique en el resultado. Y si quiero atribuir autonomía a las personas y darle un principio de responsabilidad muy intenso, como sinalagma de eso, voy a tener que decirle que cuando ellos se pongan en peligro, cuando ellos provoquen el daño, más allá de que el otro coadyuve o también libere un curso causal dañoso, el resultado se va a explicar solo por la competencia de la víctima. Eh, pero bueno, a mí me desvela esto, ¿no? ¿De dónde sacamos esos criterios y cómo los ordenamos y cómo le damos prioridad? Y me parece que por ahí el problema es que si no le damos demasiado discrecionalidad al operador, que puede citar a uno u otro autor, y a mí eso me da un poco de... Pero, Nicolás, vos sos claramente un neoconstitucionalista. Vos querés que todo salga de la Constitución. Por No, supuesto no, no, no. que nada puede ser inconstitucional lo que hace, ¿no? Y que todo tiene que estar. Pero las teorías no pueden surgir de la Constitución porque justamente no pueden ser contrarias a la Constitución. Sobre todo los deberes de diligencia tienen que estar, pero en algún punto los criterios los vamos a poner nosotros desde qué es el dolo, qué es la imprudencia, que nada está en la Constitución. En algún No, no, punto eso está sí, bien. creo, eso yo, no, La imputación objetiva, la de hecho, antijudicial, nada. intuitivamente me parece que soy más anti neoconstitucionalista. De hecho, no, No, soy más positivista, creería si me tendría que definir. Pero bueno, sí creo mucho en la ley, no, y yo esto también, ¿eh? yo tuve una discusión con esto. Si alguien No, pero pone yo un principio también. de imputación en el código, por ejemplo, ¿no? No sé, Zaffaroni una vez en el proyecto puso que no había más doble eventual. Bueno, pero No, está bien, a mí no me parece, eso está, no me parece correcto. Pero bueno, si un legislador un día viene y dice, mire, no hay más doble eventual, para mí no hay más doble eventual, se acabó la no, discusión. claro, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, Y si así un como no legislador podemos decir dice, que hay delitos imprudentes por todos lados, ¿no? Tienen que estar legislados porque así es nuestro sistema. Pero eso claro, es contingente. eso es contingente, Es- claramente, claro. sí, sí, sí. No, por eso, yo no. Yo una vez, una de mis obsesiones era ver si alguno de los sistemas normativos, esto de causalismo, finalismo, neocantismo y funcionalismo, si alguno era más compatible o no con la Constitución, ¿no? Esa es una cosa que yo tenía hace 15 años. Si hay, si hay es una buena pregunta, si hay alguna conexión, eh, si te comprometes, si hay algún sistema que te comprometa más con la Constitución. Pero viste que la Constitución en algún punto es muy amplia y ninguno de estos me parece que puede hacerle decir algo a la Sí, Constitución que no sí. De diga. hecho, Silva dice eso en el Mm, libro, en la aproximación sí, al derecho penal contemporáneo, dice, sí, bueno, pero bueno, sí la me parece Constitución. importante, y que Gimbernat lo hace en este libro, es esto, decir, bueno, mire, hay que fijar criterios de imputación,
Y él los parece fijar medio a través de ejemplos intuitivos y contraintuitivos. Y a mí me parece eso, que a veces los ejemplos que a él le parecen muy intuitivos, a mí me pueden parecer muy contraintuitivos. A mí me Y, pasó lo mismo, ¿eh? y ahí hay un problema, ¿no? Pero sí creo que lo interesante es eso, ver cómo él va fijando una serie de criterios eh, Pero igual, normativos y va diciendo, incluso, bueno, miren, esto no se puede imputar en base a la pura causalidad, que en realidad los que defendían la teoría de la causalidad adecuada, o la de Mesmer, que no me acuerdo cómo se llama, la causalidad eficiente, no, sí, sí, sí. o relevante, la relevancia típica, en realidad todos en el fondo decían lo mismo, miren, no quiero castigar este curso causal que, si bien desde el punto de vista natural me explica el resultado, cuando yo le aplico un criterio normativo no lo hace. Pero Eh, todas esas teorías lo que hacían era tratar de dar una respuesta a lo que consideraban justo. Lo que vienen claro, estas es a tratar de dar un criterio para que no sea simplemente como una, o sea, o por lo menos eso es lo que tratan de hacer, que en algún punto ninguna lo consigue 100%, pero eso es normal, o sea, tiene que haber grupo de casos que van a quedar afuera, o sea, esto no es sí, posible sí, para mí a través de una teoría poder resolverlo todo, y un poco creo que por ahí, por eso, por hacerle querer decir tanto a la teoría de la imputación objetiva, es que se le dice, bueno, entonces no sirve para nada. sí, me parece que eso también hay una hipertrofia. Bueno, no sé, por ejemplo, la tesis de Omar Palermo, que él dice que la legítima defensa es un problema de competencia de la víctima. Son esas cosas que ya estiran la imputación objetiva de una manera demasiado amplia. Pero, como digo, sí creo valioso esto, decir, bueno, miren, hay 4 o 5 criterios que para imputar necesitamos respetar, ¿no? Y me parece que se Y otro, complejiza mucho más cuando después Roxin ya mete finalidades político-criminales, ahí ya, bueno. es que bueno, esa para mí es la gran parte equivocada que trae de Von List y bueno, y trata de seguirla hasta el final, hasta sus últimos días como puede. Me están obligando a cerrar este Zoom. No No, quiero bueno, cerrarlo, quiero seguir yo perdón, abusé, discutiendo abusé una hora de la más. participación. Es que nosotros, pero empieza a aparecer gente que usa el Zoom para la clase que sigue o para el evento que sigue, solamente para cerrar, distinguir los criterios de imputación objetiva con los deberes de diligencia, que ahí es donde puede surgir problemas grandes, que es donde son los aplicadores del derecho los que tienen que reconocer los deberes de diligencia. Y ahí pueden darse estas diferencias entre que, no sé, a un padre no se le reconoce un deber de diligencia y a una madre todos los deberes de diligencia que incumplen. O sea, esos son problemas de aplicación de la norma y ahí va a aparecer la Constitución y todo eso, que es una gran discusión, otra discusión. Nos vemos el martes que viene. No me falten, que esto se pone cada vez más lindo. Vamos a hablar de los delitos calificados por resultado. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la Chao. próxima.